Como acabo de escuchar, Chafik es un hombre que toda su vida la dedicó a la lucha del pueblo salvadoreño. Hay que recordar que a los 13 años de existencia se estaba involucrando y comprometiendo con la batalla. Con la batalla por el derrocamiento de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Y desde ese momento en adelante, su compromiso creció, sus responsabilidades crecieron dentro del movimiento popular. Y en cada momento que se fue dando la batalla, Chafik siempre estaba presente como joven, como estudiante universitario. Lo hizo como persona adulta. Yo no puedo decir que conocí a Chafik en el 44, pero sí puedo decir que conocí a Chafik en el 60. Ahí es donde empecé el conocimiento de Chafik Jorge Handal. Siempre en la vida clandestina, es decir, se batallaba por la derrota de la dictadura militar, pero tenía claridad de que no bastaba con derrotar a la dictadura militar. Era necesario desmontar todo el andamiaje que ellos habían instalado. Y esa fue la tarea en la que se involucró. Y cuando lo conocimos, nos mostró el camino y la ruta por donde teníamos que transitar. Chafik expresaba el análisis y la profundidad del conocimiento cuando hablaba de la unidad. Porque hoy muchos hablamos de la unidad, pero la unidad a conveniencia, si me conviene. No de la unidad que le ayude al pueblo a resolver. Me refiero entonces que es la unidad en donde se pone por delante los intereses generales del país y se someten los intereses particulares. De eso estaba hablando Chafik. Y así nos enseñó a pensar. Así nos mostró el camino. Ir construyendo la unidad. Uno puede recordar los tiempos antes de que surgiera el FMLN. Había batalla entre las organizaciones revolucionarias. Había competencia entre las organizaciones revolucionarias. Y Chafik, junto a otros pensadores latinoamericanos, y que hay que referirnos, junto a los compañeros sandinistas, junto a Fidel Castro Ruz, junto a otros dirigentes latinoamericanos, hicieron el análisis y llegaron a la conclusión que si queríamos ir abriendo las puertas democráticas de este país, teníamos que unir al movimiento popular y particularmente al movimiento revolucionario. Y así se hizo. Y fue una batalla permanente, sin descanso. Cuando él hablaba entonces, y como dijo aquí un compañero, Chafik siempre estuvo preocupado, el pueblo, el país, tiene la estructura orgánica necesaria que le permita caminar hacia su liberación, y en eso se concentró junto a otros dirigentes que ya han sido mencionados. Es decir, se concentró con aquellos compañeros que debíamos cada quien ir interpretando el momento, pero no haciéndole concesiones a las prácticas inadecuadas que se tienen normalmente en una sociedad como la nuestra. Él siempre tuvo esa condición, siempre estuvo abierto a apoyar todo aquello que razonablemente nos condujera, por un lado a la unidad, pero por otro lado a la organización del pueblo, que los condujera a crear la estructura. Y así surge el FMLN en 1980, el 10 de octubre. El 10 de octubre solo marca un periodo muy largo del pueblo salvadoreño que había estado sometido a meter la espalda nomás cuando los regímenes de turno decidían reprimir a sangre y fuego las luchas del pueblo salvadoreño. Pero se llegó el momento de que había que responder en el mismo terreno.
Y eso fue la batalla que dieron la organización de la lucha, cambiándole la forma de la lucha económica, de la lucha política, de la lucha ideológica a la lucha militar. Y eso fue lo que permitió conocer aquellos acontecimientos. Crear la vida del FMLN, que fue capaz no solo de desmontar la dictadura, sino que fue capaz, muy capaz, de desestructurar muchas de las estructuras que habían sido montadas. Hay que acordarse cómo se le dio liquidación a la Guardia Nacional, cómo se le dio liquidación a la Policía Nacional, a la Policía de Hacienda, a las bandas criminales llamadas Orden o Defensas Civiles. Fue obligada la dictadura a desmontar todo aquello. Esas eran las batallas. Sin embargo, quedaron vacíos. Y uno de los vacíos fue la lucha económica. Y en eso, por eso es que él decía, hemos estado, yo quiero en esto hacer hincapié, hemos venido no como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino que hemos venido como enérgicos combatientes y nos introducimos al sistema, pero no para darle vida, sino para destruirlo. El sistema debe de ser destruido si queremos que las cosas cambien. Y en este sentido, son de las cosas que debe pensar el FMLN, si las ha hecho, si las está haciendo o no las está haciendo. Porque si no las estamos haciendo y no cambiamos de conducta, estaremos diciendo que conmemoramos a Chafik, pero será del diente al labio, no será en la profundidad del pensamiento. Es necesario entonces siempre hacer discusiones, reflexiones que nos conduzcan a eso. Se firmaron los acuerdos de paz y entramos a la batalla política partidaria. Fueron todavía largos años de lucha de Chafik, desde el 92 hasta el 2006. Y uno debe recordar el compromiso de un hombre como Chafik, que no jugaba con las palabras, que entendía su contenido, que incluso creo que por un lado la familia, por otro lado las estructuras partidarias le estaban diciendo, Chafik, pensá si debes ir o no debes ir a Bolivia por el riesgo que se tiene que subas a esas alturas. Y hay que recordarse, un viernes antes de la salida de Chafik a Bolivia, sometió ese acto a la voluntad del pueblo salvadoreño, preguntándoselo allí en la Plaza Barrios. Allí le preguntó, ¿ustedes creen que debo asistir o que no debo asistir? Y la gente le contestó, Chafik, debes estar, porque debía imaginarse que una figura como Chafik no debía de faltar en aquel gran evento donde una Bolivia que había arrastrado décadas y décadas de represión estaba encontrando un camino diferente. Y entonces la gente le dijo, sí, Chafik, tenés que ir. Él era consciente del riesgo, pero lo asumió. Y todos sabemos cuánto se pagó por ello. Y el FMLN es el que más ha sentido, y hablo del FMLN que busca transformar esta sociedad. Es el que más hemos sentido el vacío. Es decir, hasta hoy no ha emergido el cuadro capaz de sustituir a Chafik Jorge Handal como el dirigente claro, el dirigente firme y el dirigente capaz de estructurar la batalla del pueblo salvadoreño. Lo estamos sintiendo todavía. Es más, hoy hay quienes dicen saludar a Chafik y agarran eso como escudo para esconder sus propios defectos, que además tienen conciencia de que los llevan. Yo creo que en ese sentido es que debemos hacer la reflexión. O le hacemos un homenaje justo y profundo a Chafik, o no juguemos con su imagen. Esto es importante. Es decir, seamos consecuentes como vivió Chafik. Chafik toda su vida son más de 60 años de servicio al pueblo salvadoreño. Y nadie puede decir que Chafik le dejó a sus hijos grandes recursos, grandes capacidades económicas.
los dejó preparados para enfrentar la vida. Pero no les entregó posesiones porque él no las tenía. La gran posesión de él era la brillantez de su pensamiento y la capacidad de análisis que ayudaba a ver claro, y eso se mostró durante la guerra cuando eran los debates en la comandancia general. Pero también se mostró en la conducción política del FMLN, y todos debemos de recordar cómo bajo la conducción de Chafik el FMLN siempre fue en crecimiento, nunca fue hacia abajo. Y si alguien en su participación para puestos populares le dio un gran impulso al pueblo salvadoreño fue Chafik. Hay que recordar la campaña del 2004. Nunca antes el FMLN había logrado recoger tanta fuerza que incluso la derecha tuvo que recurrir al más vulgar fraude para impedir su llegada.